Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas. Yo soy el profesor Alejandro Sandoval. Es un gusto acompañarles y deseamos que, durante el desarrollo de esta sesión, se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Les agradezco su atención y les aseguramos que esta sesión, al igual que las anteriores, estará llena de conocimientos y situaciones que consideramos interesantes y que esperamos les ayudarán a apropiarse de los aprendizajes claves de la asignatura. Pongan atención para que puedan desarrollar cada una de las reflexiones y actividades propuestas. Así que, iniciamos. Hoy trabajaremos un tema algebraico relacionado con variación lineal, en donde analizaremos la relación que existe entre la representación tabular, algebraica y gráfica a través del planteamiento de algunas situaciones cotidianas. Les recomendamos tener su material de trabajo listo para el desarrollo de las actividades propuestas. Alumnas y alumnos, les recomendamos tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En esta lección será de gran utilidad su cuaderno o, en su defecto, hojas reutilizables y regla, ya que aprenderemos cuál es la relación que existe entre la representación tabular, algebraica y gráfica de una variación lineal. Para ello, analizaremos la siguiente situación. Alumnas y alumnos, les sugerimos tomar nota de la información más relevante para responder juntos el problema planteado. Francisco inició en un nuevo trabajo, en una purificadora de agua, que se encuentra cercana a su domicilio. El dueño del negocio le encargó que llevara un control sobre la cantidad de garrafones de agua que se venden durante el día y durante toda la semana. En su primer día de trabajo, registró que se vendieron 200 garrafones de agua, reportando una ganancia por la venta de dichos garrafones de 2.800 pesos. Durante los siguientes días vendieron 258, 320, 370, 400, 450 y 500 garrafones con agua. Les sugerimos anotar las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cuál fue la ganancia diaria por la venta de garrafones de agua? ¿Cuál fue la ganancia de toda la semana? Para responder las preguntas, vamos a ordenar la información en una tabla de datos, la cual podría tener dos columnas. A esto se le conoce como tabular la información. La tabla tiene dos columnas. En la primera fila colocamos los títulos de las columnas. El primero es garrafones vendidos por día y en la segunda, ganancias en pesos mexicanos. En cada fila de la primera columna se registró la cantidad de garrafones que se vendieron en los diferentes días de la semana: 200, 258, 320, 370, 400, 450 y 500. Tabular permitirá relacionar la cantidad de garrafones y las ganancias obtenidas en pesos mexicanos. Por ejemplo, de 200 garrafones de agua vendidos, se obtuvieron una ganancia de 2.800 pesos. Listo, demos respuesta a la primera pregunta que se planteó. ¿Cuál fue la ganancia diaria por la venta de garrafones de agua? Les pregunto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para responder la pregunta? Antes de continuar, es necesario mencionar que cuando una cantidad depende o se relaciona con otra de manera proporcional, se establece que es una relación entre ellas, de la forma y es igual a kx. Es decir, cuando los valores que cambian se llaman variables y las cantidades que no lo hacen se conocen como constantes. Primero, podemos determinar que la ganancia depende de las cantidades de garrafones que se vendan durante el día. Por lo tanto, X representa la cantidad de garrafones y Y representa las ganancias. Al obtener esta relación entre las variables, tenemos una relación de variación lineal. Como ya sabemos que al vender 200 garrafones con agua, se obtiene una ganancia de 2.800 pesos. Con esta información podemos determinar que un garrafón con agua cuesta 14 pesos. Para obtener la respuesta, únicamente dividimos 2.800 entre 200. En este caso, 14 representa la constante de proporcionalidad. Al multiplicar la variable independiente, que en este caso es la cantidad de garrafones, por la constante de proporcionalidad, que es 14, encontraremos las ganancias diarias que en la expresión general representan a Y. Por lo tanto,
Al tener una situación de variación proporcional, la podemos representar con una expresión algebraica. En esta situación, la cantidad de garrafones está representada por la letra X y Y representa las ganancias. La expresión general se establece como Y es igual a KX, por lo que la expresión algebraica que representa esta situación es Y es igual a 14X. Con la expresión algebraica que planteamos, ya podemos responder a la primera pregunta planteada, para saber cuál fue la ganancia por la venta de los garrafones de agua durante cada uno de los días de la semana. Veamos. Para calcular el costo de los garrafones con agua que se vendieron durante el transcurso de la semana, sustituiremos en la expresión algebraica que planteamos anteriormente los valores de X para obtener los valores de Y, es decir, las ganancias. Sustituimos el segundo valor de X, que es 258, y lo multiplicaremos por la constante, 14, que es igual a 3.612, es decir, que se obtuvo una ganancia de 3.612 pesos por vender 258 garrafones con agua. El tercer valor de X es 320 por 14. Es igual a 4.480 pesos. Para el cuarto valor de X, que es 370, lo multiplicaremos por 14, que es igual a 5.180 pesos, que es la ganancia por vender 370 garrafones con agua. Alumnas y alumnos, ¿cuál es el siguiente valor de X que debemos sustituir? Así es, 400. 400 por 14 es igual a 5.600, es decir, que se obtuvo una ganancia de 5.600 pesos por vender 400 garrafones con agua. El siguiente valor es 450. Lo multiplicamos por 14. Es igual a 6.300. Para el último valor de X, que es 500, lo multiplicamos por 14, resultando en 7.000. Es decir, que se obtuvo una ganancia de 7.000 pesos por vender 500 garrafones con agua. Perfecto. Con los datos de la tabla podemos elaborar una gráfica que representa la relación entre la cantidad de garrafones y las ganancias obtenidas. Para eso, localizaremos cada uno de los puntos de nuestra tabla en el plano cartesiano. Así que, alumnas y alumnos, pongan atención al siguiente audiovisual y tomen nota de la información más relevante. Si tienen oportunidad, sigan los pasos para construir en su cuaderno la gráfica que represente la situación. Como ya vimos, cuáles son los signos que tiene la X y la Y en cada cuadrante, ahora ya podremos graficar y observamos que tanto X como Y en las coordenadas son positivas, por lo que solo ocuparemos el primer cuadrante para realizar la gráfica. Trabajaremos con el primer cuadrante, en donde el eje de las abscisas representa la cantidad de garrafones en piezas y el eje de las ordenadas representa las ganancias en pesos. Listo, iniciemos a localizar nuestras coordenadas. Iniciaremos localizando la primera coordenada, que es 200 en X y 2800 en Y. Marcamos con un punto esta coordenada. La segunda coordenada es 258 en X y 3612 en Y. Y la tercera coordenada es 320 en X y 4480 en Y. La cuarta coordenada es 370 en X y 5180 en Y. La quinta coordenada es 400 en X y 5600 en Y. La siguiente coordenada es 450 en X y 6300 en Y. Y por último, 500 en X y 7000 en Y. Listo, ya tenemos todas las coordenadas localizadas. El punto de inicio de nuestra línea recta es la coordenada 0,0. Por lo tanto, esta es una gráfica que representa a una variación lineal proporcional. Excelente, como pudieron observar en el video anterior, al graficar los datos de la tabla obtuvieron una línea recta que parte del origen, es decir, de la coordenada 0,0. Por este motivo recibe el nombre de variación lineal proporcional.
Alumnas y alumnos, como se pudieron percatar, una relación de variación lineal puede expresarse de diferentes formas, a través de una tabulación o mediante una expresión algebraica, o mediante una gráfica. Alumnas y alumnos, ¿ya saben cuál es la ganancia de toda la semana? Correcto, la ganancia de la semana fue de 34,972 pesos. Analicemos la siguiente situación, problema. José trabaja en una tienda departamental, en el área de línea blanca. Él tiene un salario semanal de 1,200 pesos y recibe una comisión de 80 pesos por cada artículo que vende. En su primera semana de trabajo, únicamente logró vender 2 artículos. En la segunda semana, vendió 3 artículos. Para la tercera semana, vendió 5 artículos. En la cuarta semana, registró 7 artículos vendidos. Y en la quinta semana, hubo un incremento en las ventas y José vendió 15 artículos. Les pregunto, ¿cuál fue el salario con comisión que obtuvo José cada semana? ¿Qué expresión algebraica representaría el salario semanal de José? Alumnas y alumnos, ¿qué es lo primero que debemos realizar para darle solución a esta situación? Lo primero que haremos será tabular la información, así que les sugiero poner atención y tomar nota de la información más relevante. La tabla tiene 2 columnas. En la primera fila colocamos los encabezados. El primero es cantidad de artículos vendidos y en la segunda, salarios en pesos mexicanos. En cada fila de la primera columna se registró la cantidad de artículos que vendió José durante esas 5 semanas. 2, 3, 5, 7 y 15. Al realizar esta tabulación, podemos relacionar la cantidad de artículos vendidos cada semana y el salario obtenido por José en cada caso. Por ejemplo, si José no vende nada en una semana, su salario semanal será de 1,200 pesos. Y si José vende un artículo a la semana, a su salario se le debe sumar 80 pesos, dando un total de 1,280 pesos. Analicemos la situación para obtener la expresión algebraica que modele la situación. El salario de José depende de cuántos artículos pueda vender durante una semana, por lo que la cantidad de artículos es la variable independiente y está representado por la letra X. Y el salario es la variable dependiente, por lo que estará representado por la letra Y. Listo, demos respuesta a la pregunta, ¿qué expresión algebraica representaría esta situación? El problema representa una situación de la forma Y es igual a AX más B. Para poder plantear esta expresión del problema, debemos tener en cuenta que la comisión que le proporcionan a José por vender un artículo es de 80 pesos, por lo que este dato no cambiará, es decir, será constante. 80 pesos representa la razón de cambio. La expresión quedaría como Y es igual a 80X, pero si multiplicamos 80 por la cantidad de artículos que José venda, no nos proporcionará su salario completo, solo nos dará la comisión que obtendrá por vender dichos artículos. ¿Qué nos falta agregar a esta expresión para conocer el salario de José? Perfecto, nos falta sumar su salario base. Entonces, la expresión algebraica será Y es igual a 80X más 1,200. Alumnas y alumnos, ¿qué tipo de relación representa la expresión algebraica Y es igual a 80X más 1,200? Representa una relación de variación lineal no proporcional. Ya encontramos la expresión algebraica que representa a esta situación. Con ella podemos dar respuesta a la pregunta, ¿cuál fue el salario con comisiones que obtuvo José cada semana? Sustituimos el valor de X en la expresión algebraica, primero por el 2, que son los artículos que vendió en la primera semana, quedando la expresión Y es igual a 80 por 2 más 1,200. Multiplicamos 80 por 2, que es igual a 160, más 1,200. Nos da un total de 1,360. Es decir, José obtuvo un salario de 1,360 pesos por vender 2 artículos. El siguiente valor de X es 3. Por lo tanto, 3 por 80 es igual a 240, más 1,200 da la cantidad de 1,440 pesos. Para la semana 3, José vendió 5 artículos, el cual multiplicaremos por 80, igual a 400,
más 1,200 da un salario de 1,600 pesos. El siguiente valor de X es 7. 7 por 80 es igual a 560, más 1,200 da 1,760. Es decir, José obtuvo un salario de 1,760 pesos por vender ciertos artículos en la cuarta semana. El siguiente valor es 15. ¿Ya saben cuál es el salario de José en esa semana? Veamos. Multiplicamos 15 por 80, que es igual a 1,200. Más 1,200 da 2,400. Es decir, duplicó su salario al vender 15 artículos. Perfecto. La tabla anterior representa también a una variación lineal no proporcional. Ahora representaremos su gráfica. Alumnas y alumnos, pongan atención al siguiente audiovisual y tomen nota de la información más relevante. Realicemos la gráfica que representa la relación entre la cantidad de artículos y el salario. La tabla quedó de la siguiente manera. Trabajaremos con el primer cuadrante, en donde el eje de las abscisas representa la cantidad de artículos en piezas y el eje de las ordenadas representa el salario en pesos. Listo, iniciemos a localizar las coordenadas. Iniciaremos localizando la primera coordenada, que es 0 en X y 1,200 en Y. Marcamos con un punto. La segunda coordenada es 1 en X y 1,280 en Y. La tercera coordenada es 2 en X y 1,360 en Y. La siguiente coordenada es 3 en X y 1,440 en Y. La quinta coordenada, 5 en X y 1,600 en Y. Para la sexta coordenada, 7 en X y 1,760 en Y. Y la última coordenada, 15 en X y 2,400 en Y. Listo, ya tenemos todas las coordenadas localizadas. La línea recta inicia en la coordenada 0,1,200. Por lo tanto, esta gráfica representa una variación lineal no proporcional. Después de ver la gráfica que representa el salario de José, les pregunto, ¿cuál fue la coordenada en la que la gráfica corta el eje Y? La coordenada al origen es 0,1,200, es decir, que este tipo de relaciones no parten del origen. Y en el inicio de los datos, el eje de las abscisas inicia en 0 y el eje de las ordenadas en la constante b, es decir, en la coordenada 0,b. Resolvamos un nuevo problema. Luz miró con atención cómo se llenaba de agua un tinaco con capacidad de 500 litros de agua. Observó que el suministro de agua era constante, por lo que realizó un gráfico de lo que observó para representar a esta situación. Les sugerimos que en casa anoten las siguientes preguntas para reflexionar. ¿La gráfica representará una variación lineal proporcional o una variación lineal no proporcional? ¿Qué expresión algebraica representa esta situación? Podemos observar en la gráfica que el eje de las abscisas está representado por el tiempo en segundos y el eje de las ordenadas representa la cantidad de agua en litros que hay en el tinaco, por lo que la variable independiente es el tiempo. Entonces, la cantidad de agua en litros en el tinaco depende del tiempo en segundos que esté abierta la llave para que se llene el tinaco. Bien, analicemos las coordenadas en la gráfica. Cuando el tinaco empezó a llenarse, estaba vacío, por lo que a 0 segundos, 0 litros de agua. A los 5 segundos de abrirse la llave, el tinaco tenía 15 litros de agua. A los 10 segundos, tenía 30 litros. A los 15 segundos, ya tenía 45 litros de agua. Les pregunto, ¿cuántos litros de agua tenía el tinaco a los 20 segundos? De acuerdo con lo que se muestra, a los 20 segundos tenía 60 litros y en 25 segundos tenía 75 litros de agua. ¿Qué expresión algebraica representa la situación? Al analizar la gráfica ya podemos darle respuesta a la pregunta.
La gráfica representa una variación lineal proporcional o una variación lineal no proporcional. Muy bien, esta gráfica representa una variación lineal proporcional, ya que parte del origen, es decir, de la coordenada 0,0. Estos datos también pueden organizarse en una tabla de 2 columnas. En la primera fila colocamos los títulos de las columnas. El primero es tiempo en segundos y en la segunda cantidad de agua en litros. En cada fila de la primera columna registraremos los segundos que estuvo abierta la llave: 0, 5, 10, 15, 20 y 25. En cada fila de la segunda columna registraremos la cantidad de agua en litros con respecto a los segundos que estuvo abierta la llave: 0, 15, 30, 45, 60 y 75. Al realizar esta tabulación, podremos de igual manera relacionar el tiempo en segundos con la cantidad de agua en litros. Alumnas y alumnos, demos respuesta a la pregunta: ¿qué expresión algebraica representa la situación a partir de la gráfica? ¿Qué es lo primero que debemos encontrar para responder esta pregunta? Efectivamente, la razón de cambio. Para ello, obtengamos las diferencias que hay entre las coordenadas en X y Y. Para establecer la razón de cambio en una relación de variación lineal, tenemos que encontrar la diferencia entre los valores consecutivos de X y Y. Por ejemplo, tenemos las coordenadas 5 y 15, y 10 y 30. Y a la diferencia de los valores de Y, los dividimos entre la diferencia de los valores de X, es decir, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Tenemos que 30 menos 15, que divide a 10 menos 5, es igual a 15 entre 5, igual a 3. Por lo tanto, la razón de cambio es 3. Anteriormente identificamos que esta gráfica representa una relación de proporcionalidad directa, porque parte del origen, es decir, de la coordenada 0,0. Por lo tanto, la expresión general es de la forma Y es igual a AX. Y la expresión algebraica que representa esta situación es Y es igual a 3X. Como se pueden dar cuenta, las relaciones de variación lineal están presentes en muchas situaciones cotidianas. Estas pueden ser representadas a través de una tabulación, una expresión algebraica o con una gráfica. Se clasifican en variación lineal proporcional, donde su expresión general está representado como Y es igual a AX, donde Y es el resultado de multiplicar la razón de cambio o constante de proporcionalidad A por los valores que se le asigna a la variable X. Las gráficas de este tipo de relaciones siempre inician en el origen, es decir, en la coordenada 0,0. Y en relaciones de variación lineal no proporcional, la expresión general está representada como Y es igual a AX más B, donde A y B son constantes. B representa la intersección de la recta con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje Y. Las gráficas de este tipo de relación funcional siempre inician en la coordenada 0,B. Revisen en su libro de texto el tema que estudiamos en esta sesión y realicen las actividades que ahí se sugieren. Listo, es todo por ahora. Fue un gusto compartir con ustedes este viaje de conocimientos por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.